violencia está latente, cabalgada por todo el continente, sí. Desde las elecciones por la reforma constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, las tensiones entre Washington y Caracas parecen haber ido en aumento. Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que no descarta una invasión armada sobre Venezuela, han generado tensión no solo hacia el interior del país, sino en toda América Latina. Pero parece haber otros componentes que podrían estar influenciando esa presión y esa injerencia. Soy Sebastián Salgado y hoy aquí, en Continentes, estaremos hablando del lobby petrolero sobre Venezuela. Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Es nuestro vecino. Tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos. Venezuela no está muy lejos. Estaba el señor Donald Trump jugando golf en su campo privado, uno de los tantos campos privados que tiene. Y jugando golf estaba con Rex Tillerson, su canciller, y con la embajadora ante Naciones Unidas. Y salió a declarar y dijo la frase más insolente, desproporcionada, vulgar y ofensiva que jamás se hayan dicho sobre Venezuela en la historia de las relaciones internacionales. Amenazó a Venezuela de aplicarle la opción militar, de ocuparla militarmente. El arresto de líderes de la oposición es muy alarmante. Esto puede llevar a más violencia en el país. La situación humanitaria ya es oscura. Estamos evaluando todas las opciones posibles de cómo podemos cambiar las condiciones, tanto que Maduro entienda de que no tiene futuro o regresar al camino constitucional. Finalmente, en el hemisferio occidental, todos saben lo que está pasando en Venezuela. Lo que pensamos es acercarnos con socios de coaliciones que compartan nuestra visión sobre el futuro de Venezuela. Queremos que vuelva a su constitución, que vuelva a un cronograma de elecciones, darle a la gente de Venezuela la voz en el gobierno que se merece. Vemos que la situación por la votación de la Asamblea Constituyente es un gran problema, peor de lo que esperábamos. Las venezolanas y los venezolanos tienen que saber que las compañías transnacionales petroleras nos quieren usar como carne de cañón para ponerlos a pelear entre nosotros. Este lío que tenemos en la calle. Todo es por petróleo, Walter. Todo es por petróleo, en su afán de apropiarse de las reservas petroleras venezolanas. Recordemos que hay dos monstruos transnacionales que a motus propio decidieron no acatar el decreto 5200 del presidente Chávez. La ExxonMobil y la ConocoPhillips. Grosso modo, 5200 significaba la nacionalización en un 60% de todas las compañías que a través de la apertura petrolera comenzaron a ser dueños mayoritarios de las empresas que explotaban petróleo en Venezuela. Es decir, ni siquiera te quito el 40% con el que cualquier transnacional sería muy feliz. Lo que quiero es mi control soberano. Control soberano y dejamos un margen. Sigues estando en el directorio, sigues tomando decisiones, claro, pero vamos a ver dando y dando. Pero me traigo a Rosneft de Rusia, me traigo a la China National Petroleum Company, me traigo a la empresa de la India, trato de traerme empresas de América Latina, porque la estrategia consiste en que mientras más cantidad de países haya y mayor cantidad de empresas de cada país, divide y vencerás. Hoy en el estudio de Continentes se encuentra Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista y escritor, exdiputado, analista internacional y biógrafo de Hugo Chávez, además de ser el director de la agencia ADN.info. Modesto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Roberto Bellato. Él es un periodista especializado en energía que escribe artículos de opinión en los portales Notas
y Raya Today, y co-conductor del programa Quemar las Naves en Radio Sur de la ciudad de Buenos Aires. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Es Venezuela realmente el país que tiene mayores reservas hidrocarburíferas del mundo? Es así. Reservas, cuando hablamos de reservas en hidrocarburos, hay que pensar que son reservas comprobadas, es decir que no solamente técnicamente se pueden extraer del territorio, del suelo, sino que sean económicamente rentables. En cuanto a reservas comprobadas, Venezuela está en los alrededor, esto va variando según los avances en la exploración y demás, los yacimientos y demás, pero alrededor de 300 millones de barriles tiene Venezuela. Le sigue Arabia Saudita de cerca, pero en los 250 o 160 millones de barriles, y ya esos dos países que están arriba en las reservas probadas del mundo le sacan el doble a países del Golfo, el Golfo Pérsico, como Qatar, como bueno, ahí Irán, Irak y demás. Después le sigue, puede estar Canadá, Rusia, Estados Unidos, que también están creciendo en reservas, pero Venezuela está al tope. Modesto, si Estados Unidos depende en una parte importante de los hidrocarburos de Venezuela, nos encontramos ahora como dos instancias de declaraciones del presidente de Estados Unidos. Por un lado, diciendo que quiere aplicar sanciones contra el petróleo venezolano y su comercialización en el mundo. Y por otro lado, habla de la posibilidad de una intervención armada sobre Venezuela. ¿Cuál es tu primera lectura sobre esto? Que es el juego natural o inevitable de todos los imperios que tratan de salvar las papas cuando queman con países que son vitales para su interés interior, para su economía y su estado interior, mientras pueden. Y hacen lo posible por buscar algún acuerdo o negociación mientras pueden. Eso incluye la hipótesis de capitulación del gobierno al que combaten, de acuerdo con tránsfuga o sin tránsfuga, de relaciones distintas, de pactos fraccionados donde le dejan al poder que quieren sacar una parte del poder y le sacan otra dándosela a enemigos. Son múltiples formas de salida dentro de una negociación. Pero como Estados Unidos no hace las cosas solo, no solo porque el gobierno no puede actuar solo, porque depende de un entramado de poderes internos en el imperio norteamericano que es bastante complejo, que comienza por las cabezas del Partido Demócrata y Republicano, que ya se han manifestado partes de ella contra la política exterior de Donald Trump. ¿Incluso desde el interior del Partido Republicano? Incluso desde el interior, el propio vicepresidente ha dicho, queremos negociar con Venezuela. Ese es otro mensaje. Donald Trump dio dos mensajes, que incluyó la negociación, aunque se centró en la posibilidad de ataque militar. Pero el vicepresidente acaba de decir, queremos un acuerdo con Venezuela. O sea, acentuó en la búsqueda de un acuerdo. Eso tiene que ver con, uno, la oposición. No hay guerra sola, hay guerra si se apoya en hombros de otro. Los hombros venezolanos para una intervención norteamericana están muy mal. Se acaba de dividir la MUD en términos electorales, político-electorales. 7 partidos de los 21 que componen la MUD, la Mesa de Unidad Democrática de la oposición, van a elecciones en diciembre. Eso es un problema porque ya les creó escozor al interior. Entonces van a tener dificultades por ese lado. 2, Colombia ofrece sus hombros para apoyar la intervención. No solo eso, en el norte de Santander, colindante con San Cristóbal, Venezuela, hace 3 meses están preparadas las tropas de los Guzmanes, que son los grupos paramilitares que usaban las famosas sierras para cortar gente. De los peores paramilitares que tiene Colombia. Están preparados para intervenir. Ya le echaron tiro a las casas de las familias que fueron a votar atravesando el río el 30 de julio. Entonces son muy duros. Ya Colombia apuesta a una intervención, pero tiene un problema, que es el interno. ¿Qué hace con la FARC, que está en el norte y el sur de Santander, y qué hace con el ELN, que está en La Guajira? ¿Podríamos decir que Santos avala incluso este tipo de intervención?
lo ha dicho en forma enfática y transparente. Es el único que ha hablado tan igual como Julio Borges, el presidente de la Cámara del Parlamento venezolano, que fue a la OEA a pedir la intervención. Santos ha dicho hace 2 días claramente que Norteamérica tiene que contemplar una opción militar. No existe opción militar, existe intervención militar, invasión militar. Lo sorprendente en este caso, que no es colateral, es un problema central para los que somos del mundo de la izquierda, es que hay una parte de la izquierda latinoamericana, de cualquier tipo, nacionalista o marxista, que para ellos eso es un dato menor. Que diga Colombia que está bien invadir a un país hermano y que diga Estados Unidos, quiero invadir un país de América Latina, les da lo mismo. El problema no es cuando tú los escuchas en debates o declarando o en escritos, el problema no es ese peligro o ese hecho contundente global. Es una potencia energética global la que van a intervenir. No, el hecho es que en Venezuela, en palabras de ellos, hay un gobierno totalitario que ni siquiera es de izquierda. Ese es el problema. Suponiendo que fuera un gobierno dictatorial, aún en ese caso, no es correcto creer que es correcto que se invada a un gobierno que tenga una forma jurídica interna no democrática, porque es invadido por un país imperial. Y lo primero es resolver ese problema. Roberto, vemos el nivel de injerencia, el nivel de presión que está sufriendo el gobierno bolivariano, pero vemos también un empuje que está, incluso da la sensación, por detrás de la Casa Blanca. Cuando vemos que Rex Tillerson, quien fuera el CEO de la ExxonMobil, hoy pasa a ocupar el lugar de secretario de Estado de los Estados Unidos, pareciera que no es casual. Nos recuerda un poco a aquella época donde Condoleezza Rice, que también era consultora de la Chevron, ocupaba ese mismo cargo de secretario de Estado en el gobierno de Bush en el momento que invadieron Irak. ¿Crees vos que el lobby petrolero está poniendo sus propias fichas en la Casa Blanca y en este caso con la posibilidad de invadir militarmente a Venezuela? Sí, el sector petrolero es una de las columnas vertebrales que lleva a Donald Trump a la Casa Blanca, no solamente porque puso como secretario de Estado a Tillerson, que viene de Exxon, la principal petrolera privada del mundo, sino también porque acompaña este boom económico que antes mencionábamos, de los yacimientos no convencionales y de la extracción no convencional, que no están solamente las 5 o 10 grandes petroleras de Estados Unidos, a pesar de que están y son los grandes jugadores, pero también hay todo un sector económico de petroleras más chicas o medianas, que también cumplen un rol en la economía y responde un poco la actitud que está teniendo, sobre todo con el presidente de Estados Unidos, la actitud que está teniendo con abandonar el Acuerdo de París, tirar abajo acuerdos que venía teniendo Obama con la energía limpia y verde, un discurso dentro de los márgenes del capitalismo, quizá con otra lógica de otro lobby que es amigable, por lo menos. Claro, con todas esas palabras, energía verde y demás, con su estilo Donald Trump lo tiró en pocos meses abajo y se alineó directamente con este lobby que podemos mencionar a Chevron, Exxon, ConocoPhillips es otra de las empresas, pero hay todo un entramado de estos estados que están en el centro de Estados Unidos y en el sur, que juegan un papel muy importante. Quería mencionar también, para apoyar lo que decía Modesto Guerrero, después de que Trump habló de la posible intervención militar, más allá de que en contexto lo dijo, salieron 4 senadores republicanos de los estados de Texas, Luisiana y Mississippi a decir que no era tan sencillo que Estados Unidos deje, a través de sanciones, deje de importar petróleo venezolano, porque eso afectaría en principio a las refinerías del Golfo de México y por ende un golpe importante, dicen estos senadores de Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos, en este entramado que estamos diciendo de estos estados del sur. Así que hay que prestar atención a eso. Si tienen oposición interna. Modesto, pero la historia entre la Exxon y el gobierno de la República Bolivariana, o sea, no es actual. Desde el 2007, cuando el presidente Chávez de alguna manera, vamos a decir, compró, nacionalizó, sí, rescató sí, la mayoría de las acciones que estaban en posición de la Exxon,
ahí se inició como un camino donde Rex Tillerson ya era en ese momento el CEO de la Exxon, y pareciera que de alguna manera esa situación vuelve a tomar fuerza con, si se quiere, los mismos protagonistas en un contexto político diferente. Es como una especie de revancha de la Exxon, poner en palabras de Donald Trump esta posibilidad de una intervención militar. Hay algo de eso, hay un juego convergente. En el año 2003 yo era periodista del Mercosur. Asistí a una convención de CEOs petroleros en Buenos Aires. En esa convención, el representante de la Shell holandés dijo en buen castellano: por ahora vamos a desentendernos del caso bolivariano. Cuando no el juego se tranque, lo dijo en otras palabras, el caso bolivariano será nuestro tema 1 de agenda. Yo anoté en ese momento en un artículo cuál es el tema 1 de la agenda de la Shell, para explicar lo que estaba advirtiendo, es una advertencia. En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta iniciante o candidata, no me acuerdo, fue a España. En Barcelona se reunió con 300 petroleros y otros empresarios de la energía en España o en Barcelona. Y ahí un periodista o empresario, no recuerdo, le preguntó: ¿y por qué la asociación con Venezuela? Todo bien, la oferta de inversiones, todo bien, Argentina, vaca muerta, pero ¿por qué la asociación con el gobierno bolivariano, que es tal y tal? Y ella dijo: porque es la pieza energética del continente. No podemos jugar sin la pieza energética, depende que, a no ser que querramos jugar en sentido opuesto. Y hace apenas 25 días, lo volvió a repetir esta misma advertencia, o este sentido, otro gran CEO de la Exxon, donde lo dijo esto, creo que en California, lo leí en una revista norteamericana, donde dijo: Venezuela fue un problema menor, ahora se convirtió en un problema mayor. Con lo que dijo el senador que citó Roberto, queda bien claro que Venezuela es un problema económico, energético y político, es un problema geopolítico global. No es una república bananera, que lo es en términos de la opresión nacional. Es una potencia energética global. En esa medida ellos tienen que calcular muy bien el juego que van a hacer, no solo porque van a afectar a la costa mexicana, todo eso que nombraba Roberto, es que van a afectar a cerca de 7.000 trabajadores de la Citgo, que son trabajadores norteamericanos, y van a afectar cerca de 200.000 personas, indios y negros del Harlem, que reciben cada año en invierno combustible barato o subsidiado de la Citgo venezolana. Venezuela le vende a la Citgo su empresa en Estados Unidos, que a su vez contrata con empresas adentro. El principal afectado, por lo menos una semana, 15 días, va a ser el mercado interno de la costa oeste. Ahí vamos a ver cómo se las arreglan. Y lo otro es el juego de los bonos. Venezuela le vende bonos, ahí hay una contradicción, pero le vende bonos muy baratos a veces y depende del caso caros. Esos bonos están en el mercado norteamericano. ¿Qué van a hacer los jugadores de bonos si hay eso? ¿Qué va a pasar con el mercado petrolero internacional y la OPEP, que anda en esa tensión, si hay una invasión a un país petrolero? ¿Van a jugar a que el petróleo se vaya a 70, 90 dólares de nuevo? ¿Van a jugar a que se fraccione el mercado internacional en un hemisferio con 70 dólares y otros sectores del mundo a 40, 50? Es como muy complejo el juego que tienen en manos para decidir invadir. Y lo último, un estudio que hizo Carlos Lang, un experto venezolano en contrainteligencia, dice que si Estados Unidos se atreviera a invadir a través de Colombia o la OEA o los dos, territorio venezolano, entre 2 y 3 millones de venezolanos, chavistas y no chavistas, se levantarían en armas. Eso se llama base social. No hay guerra militar sin base social. ¿Se atreverán a una cosa similar sin hablar de América Latina? Solo eso. Ahora vamos a seguir hablando de eso, mientras nos toca hacer una pequeña pausa aquí en Continentes, cuando estamos hablando del lobby petrolero contra Venezuela. Tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe.
No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quién en la chamba carga se faja? ¿Quién es el patrón? ¿Quién el huevón? ¿Quién suda? ¿Quién está en la caja? ¿Quién se queda en el escalón? ¿Quién preña a la vecina? ¿Quién llega a la universidad? ¿Quién en el salón lucha contra injusticia? ¿Quién deserta y no va más y se desquicia? ¿Quién vive como en el Caribe sin problemas de clima y sin estaciones? Todos los días empieza la vida, siempre pueden remendarse los errores, amores, dolores, no lloren. Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando del lobby petrolero contra Venezuela con Modesto Emilio Guerrero y Roberto Bellotto. Roberto, cuando vemos la revista Forbes, ponen a la ExxonMobil como la cuarta empresa más poderosa del mundo. Detrás de Microsoft, Google, Apple y después viene la ExxonMobil. Ahora, si nos ponemos a pensar cuál es la reserva petrolera real que tiene la ExxonMobil y pensamos cuál es la reserva que tiene PDVSA, ¿cuál de las dos empresas en realidad es más fuerte? Al principio decíamos que Venezuela, a través de PDVSA, tiene 300 millones de barriles con reservas comprobadas. Bueno, lo que tiene reservas comprobadas Exxon es el 4% de lo que tiene PDVSA. Solamente el 4%. Serían 12 millones más o menos. Exactamente. Ahí tomamos la dimensión que tiene Venezuela en sí, y bueno, por supuesto a través de Venezuela, y el interés que hay, basta ver números nada más para ver el interés que puede tener a largo plazo, teniendo en cuenta estos escenarios que recién describíamos, esto Guerrero, de la posibilidad o no que tienen de construir un escenario para intervenir militarmente o a través de la oposición de la derecha hacia adentro de Venezuela y demás, pero es 4% muy significativo. Pero entonces la revista Forbes, si lo analizaría desde este otro punto de vista, debería poner en el lugar de la Exxon mucho más arriba a PDVSA. Sí. Seguro. Lo que pasa es que esa revista tiene un cálculo pone el foco en el sector privado. Claro, perdóname una breve intervención ahí. La revista Fortune ha hecho cada año una valoración de empresas unitarias, comparada una con otra. Y por 9 años ha calificado a PDVSA como la empresa más cara del mundo. No solo por la reserva, por la ingeniería que tiene instalada. Entonces, seguramente hay una tendencialidad en Forbes en competencia con Fortune. No sé cuál es más seria o cuál es menos seria. Sé que una revista importante en referencia internacional dice eso. Modesto, venimos de unos meses donde vimos una Venezuela convulsionada, con muchos actos de violencia. Hemos visto gente morir en las calles, víctimas de estas guarimbas, ¿no? que se instalan sobre todo en parte de los barrios más pudientes de algunas ciudades venezolanas. ¿Crees vos que podría haber una relación directa entre estos grupos de oposición violenta y las petroleras a través de algún tipo de fundaciones? Sí, la madre de Leopoldo López fue gerente de PDVSA. Mediante sugerencias hicieron negocios que conformaron una empresa que manejan los familiares y los suegros de Leopoldo López. Y junto con Capriles manejan un consorcio comercial de importación, no solo de alimentos, que es lo que yo creía hasta hace unos meses. Acaban de informar que también de combustible, lo cual es un negocio raro en Venezuela. PDVSA importa combustible, el que no puede producir, pero que alguien privado importe combustible es llamativo. Yo estuve trabajando alguna vez
unos 4 meses el mercado petrolero venezolano en calidad periodística y nunca vi una sola empresa de las que conocí que importara combustible en la Cámara Nacional de Petróleos de Venezuela que no fuera trucha. Entonces solo eso me llama la atención, no puedo asegurarlo, pero es llamativo. Entonces hay un interés indirecto y hay un interés directo. Uno, el control de la renta petrolera, que en buena medida estuvo en manos de los importadores en forma tangencial, importadores de todo en Venezuela, porque es el 80% del ingreso del país. Y dos, porque hay 2 familias ramificadas, los Capriles y los López, son López Mendoza. Mendoza es una de las familias más tradicionales de la burguesía venezolana. Y Capriles son Capriles, tiene otro nombre de apellido de origen español, que es la otra gran familia tradicional, como si dijera acá los Tonji, no sé, cualquiera de esas. Anchorena, 150 años de tradición heredada de las propiedades de tierra de la colonia. Esas 2 familias están enramadas, están enlazadas. En el medio hay un juego de varios. Julio Borges, hay varios diputados que tienen empresas y tierras donde se produce o se envasan. Entonces hay una relación económica que les da interés directo, pero es más indirecto, es la renta, es la producción de la riqueza, de la propiedad de la tierra, de la energía venezolana que va a PDVSA y de PDVSA al Estado Banco Central. Esa renta en ese circulante es el que ellos quieren atrapar. Maestro Emilio Guerrero, Roberto Bellota, les agradezco muchísimo por haber compartido este espacio. A ustedes gracias por haber compartido este espacio por Hispan TV.